é que llega una nueva temporada de Refrito. Después de un descanso bien largo y merecido, vengo con más energías que nunca. ¡Uh! Y eso que la temporada pasada terminéla un poco de bajón, pero non é fácil acabar bien. Siempre dudes cómo terminar algo. Por eso hay de algunas películas que tenían finales alternativos que cambiaran la historia da fechu. Güey, vamos comentarte 4. Obviamente este vídeo tiene spoilers, así que cuidado si no viste de alguna de estas películas. ¿Listos? ¡Entamemos! ¡Dios, cuánta energía tengo, la virse! Número 4. Soy Leyenda estrenóse en 2007, protagonizada por Will Smith, basada en la novela de Richard Matheson del mismo nombre. La su historia muestra un mundo post-apocalíptico después de que la humanidad mutara y dejara solo al personaje de Will Smith por culpa de un virus mortal desconocido. Non voy a hacer ningún tipo de comparanzas con la actualidad. Como sabes, el final de la película fue un bombazo para el personaje de Will Smith, literalmente. Si casi este final estaba yoñe de la novela original, non así al final alternativo. Neste final descubrimos que las criaturas en las que se convirtieron los infectados guarden en tad algo de humanidad. Will ayuda a curar a una de estas criaturas y entre todos y toes pónense de acuerdo para topar una cura y convivir en sociedad. Fin. Bromas aparte y un final mucho más cercano a la novela, que muestra un yau bien humano de estos seres que nada más busquen sobrevivir a algo malo que los seres humanos crearen, y al personaje de Will como una persona tan confundida como cualquier en esta situación. Yoñe de ser una especie de superhéroe que da la vida por la raza. Menos épico, sí, pero mucho más profundo. Número 3. ¡Tranca, te gusta! No solo me gusta, caballerete, yo diría más. Los valores fílmicos y narrativos son realmente excelentes. Qué guapa y Pretty Woman. ¿No vos parece una de las películas más románticas de todos los tiempos? Con Richard Gere y tan caballeroso, tan elegante, y Julia Roberts que desprende todo ese glamour y ese amor, una verdadera pareja de enamorados, tan realista, tan cookie, tan tofules. ¿Queréis realismo? El guión original sí que tenía realismo. Nel, el personaje de Julia Roberts y era adicta a las drogas y morría de sobredosis en su apartamento después de que el Richard Gere ese y pagara por los sus servicios y la tirara del coche tras terminar. Ella muere enferma y deprimida. La cosa es que el director sacrificó tanto realismo diciendo, nah, la gente quiere un cuento de fades, vamos a darlo. Asina, lo que iba a ser una historia oscura, deprimente, horrible y terrible sobre dos personas espantosas, terminó siendo una especie de La Bella y la Bestia para adultos. Qué pena, porque mira que dan oso esa película, que deben echarla por lo menos una vez al mes na uno y ya que no falla. Claro que sí, campeón. Número Verás, 2. Alguien ha perdido el motor del pulpo. Así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las patas como si te estuviera matando. Venga. Rambo First Blood fue una película que se estrenó en 1982 basada en la novela Primera Sangre del autor canadiense David Morrell. Y otra vuelta, Hollywood desechó la idea más cercana a la novela. En ambos cuéntase la historia de John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam con serios problemas para tornar a la vida civil tras la so traumática experiencia. El primer final que se escogió para la película fue bien parecido al final de la novela. Rambo suicídase con el arma del coronel Truman. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Un final tan traumático conmovió al mismo Sylvester Stallone, que dijo al director que habían pasado muchas cosas con ese personaje y que daba cosa matarlo ahora. Estes payabres, junto al ciño que ya acabaron teniendo los espectadores al personaje, hizo que la película terminara teniendo el famoso final que todo el mundo conoce anguaño. Curiosamente este final cambió da fechu la historia del cine,
pues de esta escena salen frases célebres. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, me lo repite una y otra vez, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. Y dende llueu dio lugar a una saga interminable de películas. ¿Cuántas películas hay de Rambo? ¿10, 14, 27? La de Perres que hizo ganar a Hollywood la idea de cambiar ese final. Número 1. ¡Eddie! ¿No puedes acelerar más? ¡Esto es un utilitario! ¡Qué burro, no me ha visto! Terminator 2 está considerada una de esas pocas secuelas que melloren a la primera parte. No nada más por la acción, que sí, que a veces también presta, sino también por el argumento que incluye una interesante crítica a la sociedad y unos personajes que evolucionen de mientras la trama. Ni Sarah Connor, ni John, ni siquiera el Terminator son los mismos al entamar la historia que al terminarla. Sarah Connor, por ejemplo, pasa de yoca desesperada a tener por lo menos algo de esperanza. Por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza. Ups, pues igual esa esperanza diva mal. El final abierto en sí está bien. El problema es que dio pie a 10 secuelas, cada cual más mala. Ni siquiera Cameron fue a resucitar la franquicia en 2019 como merece. There's much more to it than just picking the right color. It's the texture, the weight of the material. One wrong choice. You okay? It can destroy the look of the entire room. ¿Qué coño? Igual si la película tuviera el final cerrado que estaba planeado desde el entamu, tuviéramos un final feliz tanto para la franquicia como para los fans que tanta pucharra tuvimos que tragar. Talk to the hand. Y hasta aquí 4 finales alternativos de películas que cambiaron la historia del cine de fecho. ¿Conoces tú algún final alternativo curioso? Cuéntanoslo en los comentarios. That's good. Maybe you could practice in front of a mirror or something.